Yo lo conozco de años, no es de meses. Yo estaba de 7 años cuando yo venía de Quebrada Blanca con carta de dejarle al final Néstor Gutiérrez, ese árbol ya existía. Yo me llamo Andrés Ortiz, soy el cacique mayor de este pueblo. Pues bonito este árbol y toda gente viene claro, y trae aquí atrás. De aquí arranca la tradición puenteña. Casi como una cultura que uno viene y mira que está ahí, ¿no? 70 años los conozco este arbolito, que nos hace sombra bastante. Desde que yo era muy chiquito aquí siempre hemos jugado debajo de este árbol. Donde bajaban las antas, bajaban los taipetuzos, los guasos, porque frutea, se llama vivosi. Bueno, es un vivosi palomo le dicen, es un árbol adulto consolidado, tiene entre 80 a 90 años. No me esperaba toparme en serio con Ficus calyptrocera. Lo que pasa es que esta especie no es que abunda en cualquier canchón. El mismo Brasil que lo registra como especie amenazada. Se ve que hay un apego y un afecto porque gente de 60, de 70 años dijo, sí, yo lo conocí cuando era un palito, cuando estaba apoyado al motacú. Yo jugué, yo comí sus frutos y todo eso, ¿no? Entonces sí hay mucho apego de mucha gente de ahí del lugar, ¿no? Ay, ¿cómo lo van a cortar pues el vivosis? Y eso don Santa Cruz Moreno no querían ni que lo aten, digamos, los caballos ahí, porque siempre lo ataban ahí esos caballos. Y don Santa Cruz Moreno, él lo mezquinaba eso. Decían, ¿no? Los antiguos, pues, que en este árbol, en aquella época, decían que aquí el cuento de la viudita, ¿no? Que aparecía. Que estaban chupando a la medianoche, aquí se va a parar la viudita, en este árbol. En ese vivosi nos protegemos todos de la sombra. Si hay algún desfile con los jóvenes, los niños, todos vamos y nos protegemos ahí bajo el vivosi. Una sombra como esta no hay en cualquier lado. Todo el mundo nos protegemos de los soles. Mire usted las ventas que se ponen ahí también de ropa. En parte este árbol favorece harto a la gente pobre, porque yo también como soy comerciante vivo acá, cuido el mismo árbol, lo cuido porque sé que me favorece a mí. Porque nos da su sombra, pues no, en tiempo seco, bueno, venimos, muchos pasajeros vienen, descansan ahí. Y un bonito árbol, ¿no? Con sus sombras hermosas. Para el día de la tradición puenteña, para el día del carnaval, de aquí salen los desfiles patrios. De aquí todos se concentran a la plaza. Entonces no puede ser que cortemos un árbol que es de mucha utilidad, ¿no? En tema fitosanitario yo le pondría un 9 y un poquito más todavía. Tiene una base bastante estable, me sorprendió ver un árbol de 5 metros de circunferencia. Tiene una parte en el medio que nos hicieron notar que era como un hueco que se estaba pudriendo, pero lo revisamos bien y también nos corroboraron los vecinos que se trata de restos de motacú, que en su momento, ¿no? Hace años cuando empezó el vivosi, lo usó de apoyo y luego lo estranguló y solo son restos de motacú. Él está totalmente sano, a todo su alrededor también no tiene raíces dañadas, tiene unas cuantas ramas secas que habría que retirarla. Pero para hacer un árbol de esa dimensión me sorprende la estabilidad que tiene y la copa tan abierta también, ¿no? Me impresiona la verdad ver un ejemplar tan bonito como ese. La gente del lugar fue y me mostró su árbol y me dijo, mira, aquí hay suro, una abeja, un tipo de abejita sin aguijón, mira, aquí hay este pajarito, o sea, me dieron prácticamente una cátedra de lo que tienen. Lo que queremos es ayudar a preservar el medio ambiente en primer lugar, ¿no? Hemos buscado una forma, otra, hemos hablado con el Ejecutivo, como que se nos ha cerrado las puertas, aludiendo que lo que nosotros queremos es perjudicar las obras que se quieren hacer. El alcalde se cerró, dijo que no, que el árbol tiene que salir. En el diseño urbano actual, en el moderno urbanismo, la presencia de árboles en las ciudades es fundamental, es decir, es considerada uno de los elementos que más jerarquiza una ciudad y mejora la calidad de vida. Yo creo que no hay ni que pensarlo.
de haber tenido y encontrarse la suerte, la fortuna de un hermoso árbol que además es apreciado por la comunidad, que está cumpliendo una función urbanística en el sentido de juntar a los vecinos, porque en nuestro clima debajo de un hermoso árbol pues se desarrolla la vida social. Y yo estoy seguro que la gente del lugar aprecia muchísimo y ese árbol tiene ahí un significado, ¿no es cierto? A eliminar el árbol es como nos eliminen a nosotros, es como si nos boten de nuestra casa, podían hacerle su rotonda, hacerle cualquier otro trabajito. Todo es necesario, ¿no? Necesitamos la avenida asfaltada ya que hay la oportunidad, pero también el árbol es necesario porque es un árbol de mucha utilidad, ¿no? Y viéndolo bien, pues no se necesita ser ingeniero para darse cuenta que el espacio está para que se construya la avenida y dejándolo el árbol en su lugar y más bien protegiéndolo. Desde el punto de vista del tráfico, el árbol ese nos está indicando ya cómo tiene que ser el diseño vial de esa avenida. Es decir, nos está diciendo ya que tiene que haber un jardín central donde ya tenemos un árbol que está bien ubicado y donde lo que hay que hacer es continuar con esa fila de árboles para tener esa característica y ese paisaje urbano. El problema del tráfico no se complica en absoluto dado el ancho de la vía y dado la suerte de que el árbol está ubicado más o menos en el centro. Esto más bien aumenta la seguridad porque cuando se pone un camellón central, además de que evitar los choques, es para que el cruce del peatón no sea 4 carriles, que es peligrosísimo, sino que sea 2 carriles, después se para, espera en la sombra del árbol y después cruza los otros 2 carriles. Entonces estamos favoreciendo muchísimo la seguridad de los peatones. El árbol no está en peligro de caerse, tiene más de 80 años, pero no quiere decir que ya está abuelito. Hay vivosis en el monte de más de 200 años. Este árbol, él vivió aquí de muchos años y vive todavía y tiene vida mucho más para que nosotros va a tener vida todavía. ¿Cómo pensamos que lo vamos a eliminar? No podemos, lo estamos defendiendo con corazón. No solo este es el primer árbol que se va a ver afectado, tenemos 4 árboles que ya han sido talados. Un toborochi que está en la otra calle ya ha sido cortado. Otro árbol, un tocotoco que le llamamos nosotros, un árbol que también daba buena sombra en la plaza, también fue cortado. Este árbol hermoso de la pajarilla al frente de la plaza, todo el mundo salía de la iglesia y todos pues nos quedábamos a charlar por lo menos un rato ahí a distraernos, ya fue talado igual. A nadie consultó. Un árbol, una fruta que todo mundo lo hemos comido, el motoyoé. Y aquí dice que van a construir un hospital. Yo creo que se podía dejar al centro este árbol, tal vez hasta los mismos pacientes podían salir a recrearse. Ya fue talado. ¿En qué ha perjudicado este árbol? Bueno, la historia de este jorori, en el 2009 se pone la piedra fundamental del Centro de Educación Ambiental y se decide hacerlo alrededor de este árbol que tiene más de 50 años, que es el jorori. Si ustedes se fijan, se planificó la obra alrededor de él. Él es el centro, él es el corazón. Es lindo verlo, es lindo tener actos aquí cobijados a su sombra por el simbolismo, por el cariño que le tenemos. Yo, mi especialidad no es la arquitectura ni la planificación, sin embargo, he visto en muchos lados obras donde se toman en cuenta a los árboles en mitad de una carretera o de una calle. Se los conserva, se los protege, se los considera parte del desarrollo. Y yo creo de que la autoridad pues va a entender, ¿no? De que no podemos deshacernos de esta reliquia, es una reliquia para nosotros los puenteños. Y lo podemos declarar que es el puenteño más famoso hasta ahora, porque gracias a que ustedes se interesaron en nosotros, el diario El Deber también se interesó. Mucha gente está con los ojos puestos en este hermoso árbol. Gracias nuevamente y sean bienvenidos siempre al puente. La gente que nosotros vamos de pasada por esa zona y ver un árbol que se conserve ya dice mucho de la gente y también de la gestión de la persona que está a cargo, ¿no? Querido alcalde, estamos seguros que usted es una persona que respeta y quiere al medio ambiente y que va a hacer absolutamente lo posible para conservar ese vivocio. Señor alcalde, usted es alcalde de una ciudad en la que hay un regalo realmente de la naturaleza muy bello, ya conocido en todo Santa Cruz y casi todo el país. Es un patrimonio que hay que preservarlo, no hay problemas técnicos por los cuales haya que derribar ese árbol y es más, ese árbol nos está indicando de que ese es
es el diseño que hay que seguir, con un gran camellón central lleno de árboles, que va a dar más seguridad vial, un mejor paisaje, los peatones van a poder cruzar más fácilmente y este árbol va a pasar a la historia. Yo incluso les recomendaría que pongan una plaqueta y este árbol fue salvado durante la gestión del alcalde tal porque el pueblo así lo quiso y es ahora un patrimonio de este pueblo. Sí, el bigosis se protege, ¿no? El bigosis tiene que quedar ahí nomás en su lugar, ¿no? El bigosis se queda, compañero. El árbol no se tiene que pasar. Pedimos que se quede. Se queda el árbol.